extensión del reino de nuestro Dios. Amén. Bendito el Señor, y para esta oportunidad se me ha delegado esta gran responsabilidad, la cual deseamos de antemano agradecerle a Dios por ese gran privilegio que Él nos concede. Bendito el nombre de nuestro Dios. Voy a estarles invitando que estemos abriendo nuestras Biblias. Amén. Lo vamos a estar haciendo en Primera de Pedro. Bendito el Señor. Gloria Santo a es el Señor. Aleluya. Adorado nuestro Dios. Primera de Pedro. Santo es el Señor, aleluya. Adorado el Señor. Adorado nuestro Dios. Bendito el Señor. Adorado nuestro Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, su capítulo 5, su verso 8 en adelante. Amén. Amén. Bendito el Señor. Si usted está en casa, puede buscar la palabra de nuestro Dios. Y vamos todos a leer las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Bendito el Señor. Lo voy a hacer bajo la dirección del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito el Señor. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bendito el Señor. Pero el versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Bendito el Señor. En esta hora le voy a estar invitando que estemos cerrando nuestros ojos, pidiéndole a Dios una vez más su presencia, su visitación. Yo no conozco tu problema, pero Dios, que está allí contigo, Él conoce. Él desea llenarte y Él desea suplir toda necesidad que pueda haber en nuestras vidas. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En esta hora, Dios amado, clamamos delante de tu presencia. Aquí está mi vida, oh Dios amado. Usa mi vida como ese vaso frágil, oh Dios, el cual desea que tú deposites de tu unción, de tu gracia. El cual deseo, Padre Santo, ser portadora de tu palabra, ser portadora de buenas nuevas de salvación. Y en esta hora, Padre, me dispongo en tus manos a hablar lo que tú anhelas para que tu pueblo sea fortalecido. Oh, glorifícate, Padre. En esta hora, Dios, clamamos delante de tu presencia, que tú seas ministrando en cada vida que está oyendo este mensaje en esta hora, aquella vida que está necesitada, aquella vida que tiene hambre y sed de tu palabra, aquella vida que está deseando que tú les hables. En esta hora te pido que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo sea redarguyendo, tu Espíritu Santo sea convenciendo, tu Espíritu Santo sea realizando una obra especial, sea sanando las vidas, sea libertando al cautivo, sea, Padre Santo, ministrando de manera especial. Oh, muchas gracias, Padre amado, porque tu palabra nos dice que esta palabra es cual martillo que rompe la roca en dos, y cual espada que traspasa el alma, los tuétanos y las coyunturas. Oh, muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. Bendito el Señor. Si usted se puede sentar, lo puede hacer. Vamos a estar meditando bajo el tema enfrentándonos al enemigo. Bendito el Señor. Si usted lo puede decir en altavoz allí en su casa, lo puede hacer. Enfrentándonos al enemigo. Bendito el Señor. Estos versículos que hemos leído, encontramos en la palabra de nuestro Dios este consejo que dice: sed sobrios y velad. Quiere decir que debemos estar bien apercibidos. Quiere decir que debemos estar conscientes de la lucha y de la batalla en la cual nosotros, como seres humanos y como hijos de Dios, estamos enfrentando. Amén.
porque vuestro adversario, el diablo, quiere decir que tenemos una lucha, que tenemos una guerra casada contra las fuerzas del mal, que tenemos un enemigo al cual nosotros debemos enfrentarlo. No debemos desconocer las artimañas del enemigo para que de esta misma forma nosotros podamos revestirnos de la autoridad que Dios le ha dado al pueblo, a su iglesia, para poder contrarrestar todas las fuerzas del mal. A causa del pecado, Dios ha preparado hombres para hacerle frente al enemigo, que dice la Biblia que somos más que vencedores, aunque nos da para nosotros poder contrarrestar las fuerzas del mal, para luchar, para pararnos firmes frente a las acechanzas del maligno, pero dice que somos más que vencedores. Bendito el Señor, porque con nosotros está el poderoso, el que va al frente de su pueblo, el que nos ha dado la armadura para nosotros poder vencer. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Pero en esta noche quiero que entremos en la palabra de nuestro Dios y deseo que veamos características para enfrentar al enemigo. Bendito el Señor. Al enemigo no se enfrenta de cualquier manera. Al enemigo no nos paramos de cualquier manera. Por eso que en primer lugar encontramos que debemos estar, para enfrentarnos al enemigo, debemos estar fortalecidos en Dios. Y dice la Biblia en Efesios, su capítulo 6, el verso 10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se hace necesario que nosotros podamos fortalecernos, que nosotros podamos tomar de Dios, tomar su esencia, tomar de lo que Él le ha dado a la iglesia, hacer uso, tomar dominio nosotros de lo que Dios nos ha dado para nosotros podernos parar frente al enemigo. Bendito el Señor. Permanecer firmes en la victoria. No hay fuerzas o habilidad para ganar esta batalla. Debemos estar fortalecidos en Dios. Es por eso que la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Es por eso que la palabra de Dios nos manda fortalecernos en Dios, porque muchos de los seres humanos pretenden que son por sus habilidades, por sus capacidades, por sus conocimientos, pero es ahí donde el fracaso del ser humano, es ahí donde el enemigo, o se le da cabida al enemigo, se le abre una puerta al enemigo, y es ahí donde el enemigo les vence. Bendito el nombre de nuestro Dios. En Colosenses, el capítulo 1, el verso 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esa potencia, esa fuerza de la gloria de Dios, de esa misma forma nosotros debemos ser fortalecidos con todo poder, ya que Dios le ha dado a la iglesia esta gran arma. Dice que nosotros debemos buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo, y dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, recibiríamos ese poder, recibiríamos esa potencia de parte de Dios, esa gloria de parte de Dios, esa fuerza del Espíritu para nosotros hacerle frente a las acechanzas del mal. Bendito el Señor. Pero hay un pasaje hermoso allí en Génesis. Santo es el Señor. Génesis, su capítulo 49, el verso 24. Santo es el Señor. Usted puede adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios allí en su casa. Génesis, su capítulo 49, el verso 24, encontramos una palabra muy hermosa. Bendito el Señor. Que el Padre le daba a sus hijos. Bendito el Señor. Y tiene como título: profecía de Jacob acerca de sus hijos. Jacob le estaba dando la bendición a sus hijos. Y en esta bendición, en el versículo 24 encontramos que dice: mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Bendito el Señor. Hablando de uno de sus hijos, el cual
iba a predominar, el cual iba a ser fortalecido como lo era Israel, como lo era, bendito el nombre de nuestro Dios, José. Bendito el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. Bendito el Señor, hablando de Neftalí, que era sierva, pero hablando de José dice la rama fructífera junto a una fuente, rama fructífera es José, y dando esta palabra le dice que su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. No era por José, era porque Dios estaba con él, era porque Dios podía ayudarle, y podemos seguir leyendo y dice por el Dios de su padre, el cual le ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Aunque hubo momentos difíciles, aunque pasó momentos difíciles, pero Dios le recompensó, dándole esta palabra de bendición, dándole esta palabra de victoria, y que esa palabra se mantiene hasta el día de hoy para nuestras vidas. Esa palabra se mantiene hasta el día de hoy para nuestra obra, para nuestra iglesia, para nuestras vidas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Que nuestro brazo se mantendrá fuerte, pero porque la roca de Jehová no omite la palabra de Dios, no porque el ser humano, no porque José haya sido fuerte, haya sido valiente, porque José haya tenido habilidades, no, porque Dios le ayudó, porque Dios estuvo con él. El pueblo de Israel tiene este respaldo. Nosotros tenemos este respaldo para hacerle frente al enemigo. En Deuteronomios el capítulo 11, el verso 8 encontramos que dice: guarda los mandamientos para que seas fortalecido. Ahí está el secreto. Muchas personas dicen: yo no sé cómo hacerle frente al enemigo, yo no sé cómo hacerle frente a esta adversidad, yo no sé cómo hacerle frente a este problema, a esta circunstancia, a esta pandemia y todas las dificultades. Las podemos hacer frente si nosotros nos fortalecemos en Dios y en el poder de su fuerza. Bendito el Señor. Pero también encontramos en segundo lugar que para hacerle frente al enemigo debemos nosotros resistir al diablo. Bendito el Señor. Dice la Biblia que cuando nos enfrentamos al enemigo, teniendo la fortaleza de Dios, podremos nosotros resistir. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Se hace necesario que nosotros podamos resistir, mantenernos, no ceder, no darle tregua al enemigo, tener al enemigo bajo la amenaza de acciones en su contra. Encontré esta palabra que dije: realmente eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Tener al enemigo bajo de nuestros pies y con una amenaza con nuestras acciones en su contra. Esas acciones que debilitan el reino de las tinieblas. Esas acciones que no le dejan al enemigo tomar ventaja sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y sin embargo este hombre oró y Dios respondió y respaldó la palabra de este hombre. Se enfrentó también, dice la Biblia allí en Primera de Reyes, el capítulo 18, el verso 17, que se enfrentó al rey Acab, un hombre perverso, un hombre que había guiado al pueblo a la idolatría y a la maldad. Y dice la Biblia que cuando Acab vio a Elías después de estos 3 años y medio de sequía,
que en estos años lo que hizo fue mandar a buscarlo por todos los lugares. No había lugar donde no se había buscado a Elías, pero sin embargo Dios lo había guardado. Sin embargo Dios lo había protegido, lo había escondido en el hueco de su mano. Pudieron haber pasado por al pie de él, pero Dios le guardó. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero Dios le da una palabra a este hombre y le dice: vuélvete acá, ve, enfréntate a él, ve, enfréntate al enemigo, ve a hacerle frente a esta circunstancia. Y dice la Biblia que cuando acá vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Le hace una pregunta, le hace queriéndolo intimidar. Y dice Elías en el versículo 18: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Porque es que el enemigo pretende que cuando nosotros nos paramos frente a él, nosotros titubeemos en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros estamos defendiendo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Elías estaba defendiendo la salvación de Israel. Elías estaba defendiendo a un pueblo que se había desviado de los planes y propósitos de Dios, que dudaban y cavilaban en dos pensamientos. Pero Elías deseaba que este pueblo volviera a Dios, y es por eso que se enfrenta acá. Quizás no es fácil enfrentarnos a las dificultades, quizás no es fácil irnos y enfrentarnos, aunque tengamos el respaldo de Dios, aunque tengamos la palabra de Dios que nos dice: enfréntate a ese adversario, enfréntate a tu enemigo. Bendito el Señor. Pero Dios siempre dará esa palabra oportuna. Y es por eso que él pudo decirle: yo no soy el que turbo al pueblo, eres tú, porque has hecho que el pueblo se desvíe los mandamientos y que vaya tras los Baales. El enemigo querrá acusarnos, porque dice la Biblia que él viene a matar, a robar y a destruir. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero encontramos en tercer lugar, bendito el nombre de nuestro Dios, que para hacerle frente al enemigo necesitamos firmeza. No podemos nosotros tener nuestras rodillas paralizadas, no podemos nosotros tener nuestras manos caídas, no podemos nosotros pararnos de cualquier manera. Se hace necesario que nosotros tengamos firmeza en nuestro ser, firmeza en nuestras convicciones, firmeza en la decisión que hemos tomado. En este tiempo muchas personas estarán tomando una decisión. En este tiempo muchas personas estarán diciendo: yo me vuelvo a Dios. Pero firme tu decisión. Después de que pase esta pandemia, después de que se abran los bares, que se abran los billares, que se abran los sitios de prostitución, usted puede mantener esa palabra frente a Dios. Usted se ha fortalecido en Dios para mantenerse firme. Se hace necesario que usted piense en ello y pueda tomar la armadura de la fe para poder contrarrestar las fuerzas del mal. Gloria al Señor. La firmeza es importante para hacerle frente al enemigo. Él siempre enviará sus dardos. Encontramos a un hombre llamado Jehú. Este pasaje me gusta mucho porque lo escuché desde muy niña. Y este pasaje me habla de un hombre, de un príncipe de Israel. En Segunda de Reyes, el capítulo 9, el verso 7. Dice la Biblia de que este hombre estaba reunido con sus amigos. Y Dios le da una palabra a Eliseo, le dice: vaya, lleva el cántaro, lleva el aceite y úngelo como rey. Y él fue. Y cuando lo vio, le llama y le dice: venga, ¿puedo darle una palabra? Y él dice: ¿a quién de todos nosotros? Y él dice: a ti. Y él se para y va. Y toma Eliseo el aceite y lo unge. Jehová te ha enviado a ungir como rey de Israel. Pero lo importante es que Dios le da una palabra específica. En el versículo de Segunda de Reyes, el capítulo 9, el verso 7, le dice: herirás la casa de acá. Le dice: tú te vas a enfrentar a mi enemigo. Tú te vas a enfrentar a la adversidad. Herirás la casa de acá. No era fácil. Eran casi familia. Tu Señor
le dice: herirá la casa de acá tu Señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de mano de Jezabel. Y en el versículo 10 dice: a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulcre. Bendito el nombre de nuestro Dios. Tendría que tener esa firmeza. Tenía que Jehú tener esta convicción firme de lo que él iba a realizar, de lo que él estaba haciendo, para poder él ir y herir la casa de Acab. Bendito el nombre de nuestro Dios. Santo es el Señor. Y dice la Biblia que cuando él comenzó a ir hacia el palacio, que cuando los que estaban en la torre vieron que venía un ejército, un hombre, dijeron: vaya, envíe. ¿Quién es el que viene? Y si vienen son de paz. Y dice la Biblia que fueron 1, 2 y 3 veces. Y le dijeron: viene. Pero este hombre, los mensajeros se quedan con él, no se devuelven. Dice la Biblia que cuando se acercaba a Jehú, el rey le dice: acerca, y le dice: arregle mi carro y yo voy a ir. Y fue. Y cuando lo ve frente a frente, bendito el nombre de nuestro Dios, en el capítulo 20, Segunda de Reyes, el capítulo 9, el verso 20 dice: el atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marcha del que viene es como el marcha de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Impetuosamente significa un comportamiento firme, un comportamiento autoritario, un comportamiento con convicciones. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y dice la Biblia que cuando se encuentran, este hombre le dice: qué paz, vienes en son de paz, Jehú. Y Jehú le dice: qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. ¿De qué paz me puedes hablar? Por eso es que cuando Jehú arremete contra él y este hombre muere, dice que cae en el campo. Bendito el Señor. En el versículo 25, en el campo de Nabot, dice: dijo luego Jehú a Biscar su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, el versículo 26, que yo he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga de esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra. Este hombre, cuando niño o cuando joven, había oído esta palabra, y esta palabra se había quedado ahí en la retina, se había quedado ahí en el oído, se había quedado ahí en el tímpano. Esa palabra no se había borrado de su ser. Por eso que cuando Dios cumple esta palabra, cuando este hombre cae en la heredad de Nabot, se acuerda, esa palabra viene a su ser, viene a su memoria y le dice: compañero, capitán, usted se acuerda, estábamos los dos cuando esta palabra fue dada. Es por eso que para enfrentar al enemigo no podemos olvidar la palabra de nuestro Dios. Esa palabra que Dios ha hablado, Dios ya lo había dicho. Esa palabra se estaba cumpliendo frente a ellos, porque la creyeron, la oyeron y la creyeron. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Jehú, un hombre de Dios, le dio una palabra, que Dios le dio una palabra de autoridad para hacerle frente al enemigo que desviaba al pueblo de Israel. Bendito el Señor. Es por eso que nosotros no debemos temer. Nosotros debemos enfrentarnos al enemigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted está fortalecido en Dios y en el poder de su fuerza, si usted resiste un poco más
que ya falta poco, si ya usted puede resistir un poco más y puede mantenerse firme en los propósitos de Dios, en lo que Dios ha hablado a su vida, en lo que Dios ha cada día hablado, le ha confirmado. Manténgase firme, falta poco. Lo que nos espera es poco. Lo que Dios tiene para su pueblo es cosas grandes. Dios prometió este avivamiento. Dios prometió que no se quedaría ningún lugar, ninguna persona sin oír esta palabra. Y hoy los mismos gobernantes hacen que esto sea posible. Aún en los lugares más remotos donde no hay un medio de comunicación, están haciendo posible que esto se lleve a cabo. ¿Sabe para qué? Quizás para que se puedan estudiar los niños, quizás porque ellos tengan más facilidades, pero es un cumplimiento de la palabra de Dios, no lo olvide. En lo que nosotros hemos oído. No podemos desenfocarnos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos desenfocarnos de lo que Dios ha hablado a través de su palabra por tantos tiempos y que hoy se cumple frente a nuestra vista. Así como Jehú lo estaba diciendo a su capitán, yo lo oí y hoy lo estoy viendo. Nosotros lo oímos, hoy lo estamos viendo. Esta palabra se está cumpliendo frente a nuestra vista. Por eso ahí en la palabra de Dios donde nosotros hemos leído, dice: sed sobrios, esté muy atento usted en lo que Dios ha hablado. Permanezca usted fiel y firme, fortalecido en Dios. Resista al enemigo, manténgase sobrio, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Se debe resistir firme, se debe resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos. Esta palabra se cumple alrededor del mundo. Por eso en esta hora le invito para que incline su rostro, para que usted pueda hacerle frente al enemigo. Quizás usted dice: yo no tengo esa firmeza en Dios. Quizás usted dice: yo no tengo ese fortalecer en Dios. Ese fortalecer se busca. Cierra por un momento tus ojos. Inclina tu rostro y pídale a Dios que te dé fortaleza. Que te dé las palabras para poder enfrentar al enemigo. Para poder enfrentar toda acechanza. Desconocemos lo que el enemigo quizás en este momento te esté enviando. Cuántos dardos puede estar enviando a tu mente, diciéndote: no eres capaz. Diciéndote: no eres capaz. No podrás salir adelante. De esta situación no te levantas. De este COVID no te sanas. Pero en esta hora, por el poder de la palabra, esa palabra es reprendida. La voz del enemigo tiene que callar. Oh Espíritu de Dios, obra. Oh Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podremos hacerle frente a nuestro adversario, al enemigo, porque tú estás, oh Dios, para ayudarnos, para consolarnos. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre amado.